de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy pretendo dar con vosotros un vistazo, espero que rápido, a una serie, una serie de datos que todos los veranos revisamos con vosotros. Se trata de la serie anual de la CNMC, que incluye, en realidad incluye muchas cosas que ya se anticipan en las series mensuales y trimestrales, pero incluye también alguna información que solo se puede encontrar aquí y que es la que quiero revisar con vosotros, ¿no? Porque una vez al año, ¿no? Pues tenemos una visión, ¿no? De cómo están yendo las cosas en mercados o con puntos de vista que a lo mejor pues no son tan obvios, ¿no? Durante el flujo trimestral o mensual. Así que pretendo revisar, como hago todos los años, en realidad con vosotros esa serie. Recordad, de todas formas, que lo que estamos mirando aquí es lo que son los datos que puedes descargar de CNMC Data. Hay más datos todavía que solo podéis encontrar entre comillas, en papel, que están en el informe anual de la CNMC sobre el sector de las telecomunicaciones, en la que encontráis también datos que, insisto, solo están ahí, como el número de estaciones base, por ejemplo, el porcentaje de suscriptores por velocidad y por operador, que también encuentras solo ahí, o digamos que los porcentajes de paquetes por operador, ¿no? Supongo que algún día lograremos tener también esa información en un formato abierto que no sea recortar del PowerPoint, o en este caso del PDF. Pero son los datos que tenemos, con ellos hemos venido a jugar, ¿no? La primera cosa que quiero compartir con vosotros, porque yo creo que es importante, es importante. De hecho, hemos pensado y escrito mucho aquí sobre esto. Es el objetivo de la industria de la banda ancha, ¿no? Que es la industria en la que estamos nosotros, que es básicamente llevar copias de bits lo más rápido posible al lugar donde los clientes lo indiquen o lo soliciten, ¿no? En ese sentido, entonces, el tráfico pues, cobra especial importancia, ¿no? Son, de alguna forma, la cantidad de información, los bits, los bytes, que los clientes han pedido a las redes, ¿no? que copien, que transporten, ¿no? hacia nuevos lugares. La noticia aquí es que el consumo de datos ha vuelto a crecer. En concreto, para el consumo promedio en datos móviles ha crecido un 12,7% interanual, frente a un 7,45% el año anterior. Y en fijo, el fenómeno es parecido, es un crecimiento del 7,8% interanual frente al 5,38% del año anterior. Es decir, el año anterior fue el mínimo de crecimiento interanual desde que manejamos esta serie. Y ahora estamos viendo cómo ese crecimiento se vuelve a recuperar, es decir, las curvas del tráfico, si miramos en los bytes, todavía no están llegando a la parte derecha de su S, ¿no? De hecho, en realidad parece que esa parte derecha de la S se está alargando de una manera que, insisto, no es especialmente brusca, aunque claramente se recupera frente a la forma del año pasado, especialmente en móvil. Y aquí, podemos elucubrar, ¿no? cuál es la causa, pero no siendo un salto espectacular. Yo creo que hay una combinación de más ancho de banda, tanto en 5G como en mayores velocidades de fibra. De hecho, ahora hablaremos sobre eso. Probablemente más tiempo de uso, sin encontrar todavía, o sin encontrar simplemente, ¿no? esa killer application, ese salto radical que seguimos cuando salimos de una situación, si queréis, similar pues en 2019, aunque todo en 2019 era de otra escala. Quedaos con otra idea importante: el 85% del tráfico de banda ancha en España en el 2025 fue tráfico fijo, ¿vale? El tráfico móvil, digamos que de los propios clientes, supuso un 10,45%. El 4,20% que nos falta es esencialmente tráfico de roaming de turistas y
y visitantes, ¿no? Que empieza a ser, como veis, bastante apreciable, ¿no? Pero quedaos con esa idea. Cuando hablamos de tráfico, estamos hablando esencialmente de tráfico fijo. Y como sabéis también, aunque hoy no tenemos datos para demostrarlo, estamos esencialmente hablando de ver el fútbol y cosas parecidas, ¿no? Pero, como me recordó una vez un cliente, en realidad nuestra industria no va de cuántos datos transportamos, va de en cuántos puntos los recogemos y los entregamos, ¿no? Es decir, esa capilaridad, esa conectividad entre los puntos es efectivamente, ¿no?, lo que hace prácticamente mágico, ¿no?, mágico a las redes, ¿no? Y aquí podemos tener dos perspectivas, una la móvil y otra la fija, ¿no? En lo que se refiere a la móvil, digamos que los puntos clave, los puntos de entrada a este túnel mágico que transporta Bit, que os decía, es más allá del propio terminal, que es auténticamente mágico, son las estaciones móviles, ¿no? Digamos que los equipos radio dotados de antenas, ¿no?, a los que se conectan los terminales y que envían y reciben tráfico, ¿no? Aquí lo que vemos, lo que nos muestran los datos, es un cambio generacional bastante marcado. 5G sigue creciendo, digamos que de una manera esencialmente lineal. Ya hay 40.362 estaciones base en España, insisto, hacia el 2025. Sabéis que manejamos otras series que están, una en junio, la otra en una fecha parecida, ¿de acuerdo? Pero quedaos con esa idea. Y lo que está pasando es que el ciclo 3G, que bueno, se extiende desde el 2002, es decir, lleva ya 25 años con nosotros, pues llegó al final de su ciclo y ahora están empezando a reducirse el número de estaciones base 3G, que ya son solo 42.094, es decir, en muy pocos meses, y seguramente el año que viene, cuando repasemos las estadísticas, el número de estaciones 5G habrá superado al de estaciones 3G. Os puede parecer raro, os puede parecer obsoleto, pero es como se mueve la infraestructura. De hecho, desde todo punto de vista, seguimos todavía en una era esencialmente 4G, porque son las estaciones 4G las que en este momento marcan la cobertura, no sé si la capacidad, pero la cobertura, ¿no? O digamos que la continuidad o la excelente consistencia del servicio, ¿no?, en lo que se refiere a España. Hay 64.508 estaciones base 4G. Y hay otra idea que no es obvia en estos datos, pero que también quiero compartiros, y es que aunque el número de estaciones base, es decir, de equipos radio radiando en una determinada frecuencia, el tema no es tan sencillo como parece, el número de emplazamientos, es decir, de ubicaciones físicas donde estos equipos se ubican, donde están las antenas, permanece prácticamente estable, ¿no?, a pesar de, como veis, del crecimiento, ¿no?, de las tecnologías que soportan. Y otro hecho a tener en cuenta es que las tecnologías más obsoletas, como 3G y sobre todo 2G, van a tener unos ciclos de apagado larguísimos, porque hay un montón de infraestructuras que siguen colgando típicamente o de manera muy clara el servicio eCall, que llevan todos los vehículos nuevos que se venden en Europa y que están atados a servicios orientados a la conexión, a 3G y a 2G, y luego también todos los aspectos relacionados con la llamada de emergencia al 112, incluyendo escenarios de radio. Esto es infraestructura, es muy complicado y es muy lento de construir, pero sobre todo también de hacer desaparecer. Entonces, bueno, quedaos con esa idea. Si miramos ahora a la parte fija, como os decía, bueno, podríamos hablar del despliegue de FTTH, podríamos dar el número de hogares pasados, conectados, analizarlo por cliente, pero insisto, eso es mejor verlo, como ya hacemos a menudo, pues en las series mensuales y trimestrales, ¿no? Aquí os quiero traer un dato que solo aparece una vez al año, ¿no?, que es cómo se reparten esos hogares conectados por velocidad contratada, ¿no? Y aquí la noticia es que desde los 19,9 millones de hogares conectados que había en esa fecha por banda ancha fija en el país, el 40,93% se conectan con una velocidad de 1 giga
o más. Es la velocidad comercial, la velocidad anunciada más popular, ¿no? Seguido por la velocidad entre 500 y 1 giga, es decir, los 600 gigas que en este momento son la oferta de entrada del sector, y la que había sido, digamos, que la puerta de lanza, el caballo de batalla, ¿no? La velocidad con la que muchos, casi todos en realidad, ¿no? Pues empezamos en el mundo de la fibra, los 100 megabits por segundo, pues parece haber agotado su ciclo y está descendiendo más o menos rápidamente, y actualmente solo, entre comillas, un 19% de los hogares, 20, tienen esa velocidad comercial contratada, ¿no? De esta manera se mantiene ese principio también de mercado dual del que tantas veces hemos hablado, más sofisticado de como esto solía ser antes, cuando irrumpió, por ejemplo, la velocidad de 100 megabits por segundo, en el que, digamos, que una velocidad dominante acababa eliminando a todas las demás, no permitiendo, digamos, que ese nivel de sofisticación que actualmente sí encontramos en el mercado. Veremos lo que dura, y sobre todo veremos si en algún momento ese 1 gigabit o más se expande, ¿no? Y podemos saber qué es lo que hay dentro, ¿no? Porque hay tecnologías sustancialmente distintas. 1 gigabit, sabéis que es la frontera entre el GPON y el XGS-PON, y digamos que el horizonte, ¿no? La batalla por el premium debería estar, pues, en esas velocidades de 3, 2, 5, 8, 10 gigas, ¿no? Que es algo que todavía tenemos que explorar, al menos en España y en realidad en buena parte de Europa. Y ahora pensemos un poco en una infraestructura todavía más profunda, ¿no? Que es la infraestructura física y pasiva que está soportando este negocio, ¿no? A mí lo he dicho otras veces y me gusta hacerlo, no sé cuánto sentido tiene, pero creo que es una metáfora por lo menos interesante, que el negocio de las telecomunicaciones es en realidad dos negocios en uno. Uno de fontanería, en el que tú tienes que tener tuberías que conectan unos sitios con otros, ¿no? Y otro, un negocio de hostelería, un negocio inmobiliario en el que tú tienes habitaciones en las que tienes equipos que están en muchos casos conectados por estas tuberías que os mencionaba, ¿no? Entonces, si lo vemos así, bueno, pues tenemos dos mercados que aparecen en el informe anual de la CNMC, y que además son dos mercados, como todo en el sector telco español, pues razonablemente sofisticados, ¿no? Tenemos el mercado del alquiler de canalización, que en la práctica, pues, las cifras que se reportan aquí, 148 millones de euros este año 25, creciendo desde 126, pues son prácticamente todos ingresos para Telefónica, y sabéis que aquí estamos al principio de una polémica acerca de cómo se debe regular esto y cuáles son los precios, de la que tal vez hablemos otro día, pero quedaos con la idea, esto de fontanería, son 148 millones de euros, y luego tenemos el negocio de hostelero, ¿no? De la hostelería. Tenemos aproximadamente 40.000 emplazamientos móviles y un mercado de emplazamientos, de alquiler de esos emplazamientos, que está en manos de 4 torreras principales y luego una playa de torreras secundarias, o por lo menos más pequeñas en tamaño y probablemente con distribuciones más locales, que es un mercado de 878 millones de euros al año, ¿no? Que ha crecido desde los 851 del año anterior, pero que en el 2023 era prácticamente igual, con 876 millones. Es prácticamente un mercado que, a pesar de todo, está estable, porque, como decía, el número de emplazamientos en realidad no está creciendo, ¿no? Entonces, esta infraestructura física es la que está soportando todos estos servicios que mencionábamos, ¿no? Tanto el tráfico digamos, que la industria de la banda ancha, la copia de bits, tanto por redes fijas como por redes móviles, ¿no? Hay entre medio de eso, entre la pura pasividad y, digamos, que el servicio activo, hay algo que todavía está apareciendo, y de hecho va a aparecer mucho más, ¿no? Que es la compartición el acceso radio, que es la parte activa de la radio. Son esos equipos radios que están ubicados en los emplazamientos de los que os hablaba antes, ¿no? Que es un mercado que viene creciendo, que se viene reportando desde el 2011, pero que viene creciendo de manera
continuada desde el 2021 y el 2020, ¿vale? Y que ya llega a los 447 millones de euros. Esto obedece fundamentalmente al acuerdo de compartición de red activo con RAN Sharing, que en este momento tienen más Orange y Vodafone España, ¿vale? Estos datos creo que no reflejan todavía, porque no les ha dado tiempo, el acuerdo de RAN Sharing que ya están ejecutando Digi y Telefónica, y que está teniendo ya un impacto evidente en el mercado. Así que esta cifra pues solo puede crecer. Nos quedamos con esa idea. El año que viene veremos por dónde anda y qué quiere decir todo esto. De cómo se jueguen todas estas cartas con la infraestructura pasiva, recordad, son 800 millones, y con el sharing, que son solo 400, depende esencialmente de la estructura del mercado móvil español pues en los próximos años, ¿no? Y cualquier movimiento que veamos estará relacionado con estos mercados y evidentemente también, aunque hoy no toca hablar de eso, ¿no? Pues con el número de clientes y su eventual reparto. Volvemos ahora, si queréis, al negocio de la fontanería, es decir, al de las tuberías que van por dentro de esa canalización, por esas canalizaciones pasivas. Bueno, pues van dos tipos de cables. Los cables que se llaman fibra oscura, que vuelven a ser pasivos, son mangueras o fibras de cables, ¿no?, que se alquilan sin iluminar, y es responsabilidad de quien lo alquila usar ese cable a su antojo, ¿vale? Es decir, con la capacidad en la práctica ilimitada, ¿no?, que ofrece la fibra, pero con los costes de tener que poner en marcha los equipos que la iluminen, ¿no? Ese mercado está más o menos estable, aunque ha crecido con respecto al año anterior, alrededor de los 219 millones de euros al año. Eso es, digamos, que lo que cuesta aproximadamente, porque está Telefónica, que juega en otra liga, digamos, que mantener la red troncal, ¿no?, que nos une, que une todas nuestras redes, ¿no?, tanto fijas como móviles, como las grandes autopistas en las que acaban confluyendo nuestros datos y que vienen a unir esencialmente las capitales de provincia con algunos puntos centrales de la red que normalmente están en las proximidades tanto de Madrid como de Barcelona. De hecho, los datos son generosos al respecto y podemos ver cómo se distribuyen no tanto los ingresos, pero sí los kilómetros de fibra oscura. Contar la fibra oscura por kilómetros es una idea tradicional, casi ancestral, tiene el significado que tiene, ¿no? Porque, bueno, ya podríamos hablar otro día de eso, ¿no? Pero bueno, nos da alguna pista, ¿no? Y nos deja ver esencialmente cómo es un mercado en el que hay dos grandes jugadores, Lintia y Red Eléctrica, que se llevan la mayor parte, al menos en kilómetros, ¿no?, de ese tráfico. Red Eléctrica es Reintel en la práctica, ¿no? Pues Red Eléctrica es la compañía, Reintel es la compañía del grupo Red Eléctrica, ¿no?, o Redella, que está especializada en la oferta, en ofrecer servicios de telecomunicaciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues quedamos con esa idea. Es un mercado de ese tamaño, 219, con dos grandes jugadores y luego una multitud de pequeños jugadores que, bueno, pues más o menos suben, bajan o hacen alguna cosa. E insisto, esto es el corazón pasivo de nuestra red de telecomunicaciones. Pero hay otra manera de cubrir esa función, y es lo que el mercado llama líneas alquiladas mayoristas o fibra iluminada. Es decir, aquí no se alquila toda la fibra, sino que se alquila un servicio sobre la fibra, ¿no? Este mercado es sustancialmente mayor, estamos hablando de más de 1.000 millones de euros al año, como veis lo duplica, ¿vale? Está en franco crecimiento y se debe esencialmente a la presencia de Telefónica, que es de largo el mayor jugador con casi 777 millones de euros este año 2025. Se da la paradoja de que a muchísima distancia, en torno a los 100 millones de euros y más o menos estable, pues digamos que
el siguiente grupo es resto, ¿no? Estamos hablando de multitud de pequeños jugadores, ¿no? Que están muy lejos en tamaño de cualquier otro, ¿no? Pues, por ejemplo, Canalink o Cellnex, o, bueno, aparecen varios, o la propia Vodafone. Entonces, veis, es un mercado mucho mayor y aquí la trampa, la que hay que tener en cuenta es que Telefónica reporta estos datos incluyendo la prestación de sus propios servicios. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, es una cifra que es difícilmente comparable, ¿no? a las demás, pero que sí nos da pistas de tamaños y de cómo funciona realmente ese mercado de esas superautopistas, ¿no? Aquí también tendríamos carreteras secundarias, pero bueno, que conectan nuestro país. Este mercado es diferente, y hoy no vamos a hablar de él, pero podríamos hacerlo, de lo que es el mercado final minorista de conexiones con fibra, no FTTH, a empresas normalmente, fundamentalmente a empresas, ¿no? Que es otro mercado que está en otra parte del que hoy nos toca hablar y que es de un tamaño menor que este, pero que es también un mercado muy, muy interesante. Pero que no hay que confundir, ¿de acuerdo? De eso hablaremos, como os digo, otro día. Después de esto, después de ver, digamos, cómo la industria de la banda ancha, que insisto, copia bits de un sitio a otro, ¿no? Pues lo hace usando distintos tipos de infraestructura y cómo esas piezas van encajando unas sobre otras, ¿no? Hasta crear pues el mercado, ¿no? del que estamos hablando. Veamos entonces cuáles son los ingresos minoristas, es decir, lo que pagan tanto empresas como particulares, ¿no? Pues por usar los servicios de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay como un mix bastante curioso, pero las ideas que quiero resaltar están creciendo. Por una parte audiovisual, que son servicios de televisión, y por otra parte alquiler de terminales. Alquiler de terminales además lo está haciendo de una manera bastante robusta. Y sin embargo están decreciendo o están estancados, esencialmente la banda ancha fija clava el nivel de ingresos del año anterior, después de un ajuste que se hizo el año 23, y la banda ancha móvil baja aproximadamente un 2,2%, algo así, lo que se refiere a ingresos. Mientras que la voz móvil, que sigue siendo relevante porque hay pues varios miles de millones, más de 2.000 millones de ingresos asociados a voz en móvil, continúa su descenso, cada vez más, si queréis, marginal, cada vez más acercándose al mínimo, ¿no? Que de alguna forma está afectando la industria. Y bueno, la voz fija similar, con un patrón también estable, pero prácticamente ya en bueno, valores mucho menores, ¿no? Que a pesar de todo pues siguen siendo relevantes porque rondan los 1.500 millones de euros al año, pero siguen decreciendo, ¿no? Al final, si lo mezclamos todo, efectivamente tenemos una subida de ingresos, pero es una subida de ingresos que está apoyada en hacer crecer los ingresos, que son en realidad reventas, que menos margen tienen, ¿no? Y de ahí surge, pues como hemos tantas veces comentado, ¿no? La incomodidad de la industria, ¿no? No hay nada mejor que lo explique que la forma de los ingresos de voz, ¿no? En 2006, 2007, los ingresos por voz móvil eran 14.000 millones, ¿vale? Actualmente los ingresos por banda ancha móvil son menos de 5.000. Eso explica todo, ¿no? Explica qué le pasa a la industria española y a la europea, que no es ajena, ¿no? a esta situación. ¿Cómo esto se traduce en empleo, ¿no? Que es otro dato que solo aparece en el informe anual? Bueno, pues el principal grupo empleador en España, desde hace varios años en el sector de las telecomunicaciones y audiovisual, es importante, es el grupo Otros, que tiene 19.712 empleados. Es decir, una serie de pequeñas compañías que están en el ecosistema, pero que no son esas grandes marcas, esas grandes compañías en las que podríamos pensar. A continuación, Telefónica,
que en este año prácticamente no reporta caída de empleo, a pesar de ir, bueno, como sabéis, acumulando ERES pues, durante este año, pero insisto, en el 24-25, pues eso no ha ocurrido, en el 25 no ha ocurrido. Telefónica reporta 13.913 empleados y luego tenemos, digamos que el gran cambio, lo más llamativo, es el crecimiento de Digi, ¿no? Que tiene 11.380 empleados. Es decir, sabéis que a mí me gusta contar esto, la historia, pues por adelantamientos, por sorpasos, ¿no? Porque marcan cambios críticos, ¿no? Y de alguna forma nos hacen cuestionarnos cuál es la estructura del mercado. Bueno, pues es probable, es bastante probable que en algunos años tengamos que hablar de un sorpaso de Digi a Telefónica, ¿no? Lo cual, el número de empleados, lo cual, bueno, pues aparte de contraponer modelos completamente distintos, ¿no? Pues nos hace reflexionar también, ¿no? Digamos que en el tipo de sector que estamos, y es una lección que tenemos que aprender y a la que tenemos que estar atentos. El cuarto ampliador, el tercero en realidad, porque otros, como sabéis, es un conjunto, absolutamente un cajón desastre, que es el primero en número, ¿vale? Pues es MasOrange, que tiene 6.423 empleados, ¿no? Quedaos entonces con esa idea de que hay también crecimiento en empleo neto este año en el sector, fundamentalmente por el empuje de DIP, esencialmente. Y otro factor clave que me gusta seguir y que aparece aquí exclusivamente no es la inversión, se llama CAPEX en la agenda, es decir, cuánto están invirtiendo en un negocio cuya principal barrera de entrada es, digamos que, la construcción de esas redes mágicas y ubicuas, ¿no? de las que hablábamos antes, ¿no? Que permiten copiar bits muy rápidos allá donde nuestros clientes quieran, ¿no? Eh, bueno, pues esos niveles de inversión son, de alguna forma, pues la barrera de entrada, ¿no? Que ha caracterizado pues, a un sector que, como digo, tiene esa, al menos en esto, ese comportamiento de infraestructura. Bueno, el CAPEX ha disminuido de año a año, probablemente porque hubo varios one-off, por ejemplo, en Onivia, ¿no? Que computa como CAPEX, como lógico, ¿no? La compra de unidades, ¿no? Y eso, pues, de alguna forma dispara las cifras con forma de one-off, pero digamos que esencialmente el primer jugador individual continúa siendo Telefónica, ¿no? Con un valor de CAPEX anual pues cercano a los 2.000 millones de euros, 2.800, ¿vale? Es el grupo Resto, de nuevo, que ya no incluye a compañías como Nibia, Abatel o Adamo, que ya hace tiempo que salió, ¿vale? Es el grupo Resto es el segundo, y el tercero es MasOrange, ¿no? Que bueno, está por debajo de los 1.500 millones de euros. De hecho, MasOrange está en 1.333, el resto 1.479, casi 1.500, y Telefónica en 1.896, ¿no? Aquí la noticia es el sorpaso, ¿no? De alguna forma, digamos que el alcance que Digi, con aproximadamente 500 millones, 499,34 invertidos durante el 25, pues ha dado a uno de los jugadores históricos del sector, Vodafone España, que manteniéndose o incluso subiendo un poco desde el año pasado, pues ha invertido 441 millones de euros. Y esto es todo lo que os quería compartir. Insisto, son datos que a mí me parecen apasionantes, que solo se ven una vez al año y que, bueno, nos cuentan historias que yo creo que son interesantes, ¿no? Acerca de cuál es la real estructura, ¿no? De esta industria, ¿no? Y cómo unas partes se relacionan con otras, ¿no? Voy a tratar de resumir de manera muy rápida, ¿no? Pues las principales ideas que son numéricas y son un poco, de alguna forma, un poco difíciles, ¿no? Pero de nuevo, la noticia, yo creo que la principal es que en la industria de la banda ancha hemos vuelto a crecer en el tráfico. Son crecimientos moderados del 12 y del 7% en móvil y en fijo, pero han convertido a los crecimientos del año anterior en el mínimo de la serie, como indicando de alguna forma
entramos en una fase de crecimiento, en una nueva fase de crecimiento. Yo pienso, pero esto es una opinión, que vamos a ver crecimientos muy estables en estos valores. Quedamos también con la idea de que el 85% del tráfico de banda ancha en España es fijo. Esto no tendría por qué ser así y es diferente en cada país europeo, con prácticas muy distintas, ¿no? Pero bueno, quedamos con esa idea para España, ¿no? En España hay 40.300 y pico estaciones base 5G que están ya muy cerca de superar ese número al número de estaciones 3G. De alguna forma, completando esa migración de infraestructura que de momento nos sitúa claramente durante bastante tiempo en la era del 4G, ¿no? Es algo que, como otro día hablábamos, solo en Corea puede empezar a plantearse haber llegado ya a la era del 5G, ¿no? La velocidad comercial de banda ancha fija más popular es 1 giga o más, casi el 41% de los hogares contratan o tienen contratada esa velocidad, ¿no? Otra cosa es cómo esa velocidad se traduce en velocidades de uso y cómo de consistente es esa experiencia. Pero eso es, desde luego, discusión para otro episodio del podcast, ¿no? Si miramos un poco más, de manera un poco más profunda, ¿no?, en la infraestructura que está soportando estos servicios, ¿no? Bueno, pues el mercado de las canalizaciones, que insisto, se está revisando su regulación y seguro que hablaremos de él durante todo este curso, que termina o empieza, según se mire, ¿no? Pues ha subido hasta los 148 millones de euros, ¿no? Mientras que el mercado, si queréis, paralelo o simétrico, ¿no?, de los emplazamientos móviles, es decir, los emplazamientos donde se ubican los equipamientos radio, pues está prácticamente estable en 878 millones de euros. Y hay un mercado intermedio que cada vez va a ser más importante y más llamativo, ¿no?, que es el mercado del RAN sharing, que actualmente refleja la realidad del acuerdo entre MasOrange y Vodafone España, de 478 millones de euros al año, ¿no? Relacionado con todo este negocio, como decíamos antes, de hostelería, de sites y también de canalizaciones, que es fontanería, tenemos el negocio de los cables, ¿no?, o de la transmisión, ¿no? Entonces está el mercado de la fibra oscura, que vale aproximadamente 219 millones de euros y está más o menos estable. Y aquí los líderes, al menos en kilómetros, son Reintel y Lintia, o Lintia y Reintel. Y hay un mercado de la fibra iluminada en el que, de alguna forma, la manera de computar Telefónica su propia prestación hace que ocupe prácticamente la mayor parte del mercado. Estamos hablando de un mercado de 1.014 millones este año, de los cuales 714 corresponden a Telefónica, que, insisto, incluye su autoprestación. Como veis, hay varias maneras de construir esas grandes autopistas, ¿no? Y una es sensiblemente más grande que la otra, ¿no? Si miramos todos los ingresos minoristas, que de alguna forma esta superposición de infraestructuras pues nos ha permitido generar, pues estamos hablando de un sector que vale 24.700 aproximadamente millones de euros, que es un 2,16% más que el año 24. Pero este crecimiento se hace sobre servicios como la herramienta de terminales o el audiovisual, la televisión, que son servicios de menor margen que los servicios core tradicionales. Estos, básicamente, no banda ancha fija como la móvil, porque la voz continúa decreciendo y no hay nada que se pueda hacer al respecto, a esperar que baje más despacio. Bueno, pues la banda ancha fija está prácticamente estable y la banda ancha móvil baja un 2,22% interanual, ¿no? Esto, de alguna forma, son estas dos cifras las que, de alguna forma, explican el malestar, ¿no?, y atenazan, ¿no?, a la industria de las telecomunicaciones, ¿no? A pesar de todo, el empleo en el sector de las telecomunicaciones, como en casi todos, pues es, digamos que es
es un hecho mucho más complejo que sumar el número de empleados, ¿no?, que están en compañías que se declaran este epígrafe, porque hay un amplísimo ecosistema. Pero en cualquier caso, tomémoslo como referencia, hay un crecimiento del 3,7%, sobre todo pues empujado pues, por el crecimiento de Digi en número de empleados, que como sabéis se está acercando, está algo menos de 2.000, sobre 2.000 empleados menos que Telefónica en España. Mientras que el CAPEX, que es la inversión anual, baja un 8,8%, probablemente asociado a algunos one-off del año pasado. Y la noticia aquí, como sabéis, es que de alguna forma Digi ha superado en inversión a Vodafone, que está en un valor ligeramente mayor que el año pasado. En ambos casos, pues están por debajo de los 500 millones. Y ahora sí, esto es todo lo que os quería contar. Gracias por estar ahí. Nos hablamos.